Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Cristo venció, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció. Estimada iglesia, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien desde sus hogares o desde el lugar en el cual puedan conectarse para mirar esta enseñanza. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad que Él me permite de poder compartir una porción de su palabra. Gracias también al pastor Américo, la pastora Natalia, al pastor Jack, a la pastora Delores, a los pastores Jonathan, al pastor Eduardo, a los diferentes ministerios de la iglesia de Tunja, Asambleas de Dios, a la iglesia en general. Y pues bueno, con el permiso de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a compartir esa porción de la palabra. Pero antes, mis hermanos, de compartir esa porción y de indicarles la cita bíblica, sí vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a mirar el libro de Santiago y quiero que ustedes se dirijan a la primera hoja del libro de Santiago, allá donde usted encuentra como una descripción del libro, ¿cierto? Y qué bueno, antes de comenzar una enseñanza, poder mirar como esa estructura del libro, ¿cierto? A modo de resumen, sin que nos vayamos a tomar el tiempo de la enseñanza para mirar la estructura del libro. No es así. Solamente lo hacemos como una especie de a modo de conocimiento, ¿no? Entonces el libro de Santiago comprende que
Primero, por quién fue escrito este libro, ¿cierto? Y la palabra nos enseña que fue escrito por Santiago. ¿A quién está dirigido este libro? Aquí la palabra nos enseña, o la Biblia nos enseña, que está dirigido a los cristianos judíos que vivían en Jerusalén, Antioquía y sus alrededores. ¿Se escribió en qué año? En el año 48 y 62 después de Cristo. También nos habla de qué trata o qué comprende este libro de Santiago. Pues este libro aborda unos temas bastante interesantes y de impacto en la vida de nosotros. El primero de estos es la relación entre la fe y las obras. El segundo, formas prácticas para que los cristianos vivan su fe. Las pruebas y las tentaciones. El poder de la palabra. La sabiduría. La relación entre los pobres y los ricos. Eso es así como a grosso modo lo que comprende cómo está estructurado este libro de Santiago, ¿cierto? Ahora sí, mis hermanos, vamos a ir al libro de Santiago y vamos a ir al capítulo 5, versículo del 7 al 11, para adentrarnos un poco más al tema de la enseñanza de hoy. Leemos en la palabra de Dios. Yo aquí, por ejemplo, tengo la versión Reina Valera, y en el versículo 7 la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero, hermanos, antes de poder desarrollar como en sí el tema, existe una conexidad y no la podemos pasar por alto, y es precisamente los versículos 1 al 6 del mismo capítulo 5 de Santiago. Entonces tenemos que leerlos para obviamente poder adentrarnos un poco al tema como tal de la enseñanza de esta noche, y vamos a proceder a leerlos. Entonces, en el versículo 1 de Santiago capítulo 5 nos dice lo siguiente: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 3: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará él todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Versículo 4: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamadores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en medio de matanza. Versículo 6: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, ¿cómo articulamos esto? Claro que lo articulamos porque Santiago en los versículos 1 al 6 hace como una advertencia o una exhortación a las personas que son ricas, pero aquí el problema no es el hecho de la persona que sea rica, sino que obviamente usa su riqueza para robar a los pobres, ¿sí? a las personas más vulnerables, para incluso llevarlas a la muerte o matarlas. Entonces miramos que de todas formas ese poder de la riqueza es muy hostil, en el sentido cuando se usa de manera inadecuada, ¿cierto? De manera indebida, y que obviamente atropella obviamente a las demás personas, o incluso puede generar la muerte de estas. Entonces, al adentrarnos ya ahora sí al versículo 7 y haber hecho esa conexión con el versículo 1 al 6 de Santiago capítulo 5, vamos a mirar nuestro tema, y el tema de hoy se titula Desarrollando paciencia en medio de las dificultades.
Y si yo les pregunto, mis estimados hermanos, levanten la mano, ¿cuál de mis hermanos han pasado por dificultades o problemas? Pues yo creo que más de uno levantaríamos las dos manos, ¿cierto? O levantaríamos los dos pies. O incluso nos pondríamos de pie diciendo, no, pues es que ninguno de nosotros estamos exentos de las dificultades o problemas. Todos hemos pasado por ellas, ¿verdad? Pero más allá de eso, es importante cómo nosotros obviamente desarrollamos la paciencia, ¿cierto? En medio de esas dificultades. Y antes de desarrollar la temática, es importante preguntarnos en la noche de hoy, ¿qué es la paciencia? Entonces, al consultar en la página web esa definición, ¿qué es paciencia? En Google nos arroja la siguiente definición. Dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con la fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Cosas molestas o ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. También nos dice que es la calma o tranquilidad para esperar. Ahora, teniendo en cuenta esta definición, y si vamos a la palabra de Dios, y con lo cual vamos a desarrollar hoy el tema, que es desarrollando la paciencia en medio de las dificultades, encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que no es necesario que mis hermanos los busquen, o mis hermanas. Nos dice de manera de resumen, pues ahí encontramos la paciencia como que, como un fruto de qué, del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y miramos, ya adentrándonos a la palabra de Dios en el versículo 7 de Gálatas capítulo 5, nos dice la palabra, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tener en esta palabra, o qué ejemplo tenemos en esta palabra? El de un labrador, ¿cierto? Y ese labrador, ¿qué hace? Esperar. ¿Y qué espera? Un precioso fruto, ¿de dónde? De la tierra, ¿cierto? Sabemos que el buen labrador, no se rinde cuando sus cultivos no se puedan cosechar inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué hace un buen labrador? El buen labrador sigue trabajando, aun cuando el cultivo no se pueda ver, ¿cierto? Es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios debemos trabajar y ejercitar la paciencia, aun cuando cuando el día de la cosecha parece que muy distante, ¿cierto? Muy lejano, no es previsible, no lo podemos palpar, no lo podemos ver. Entonces nosotros obviamente debemos trabajar y ejercitar la paciencia. ¿En qué momento? En todos los momentos. Cuando tengamos una enfermedad, cuando tengamos una crisis económica, cuando nos sentimos obviamente sin fuerza, ¿cierto? Cuando estamos esperando la respuesta laboral, cuando estamos esperando un viaje, cuando estamos esperando un negocio, ¿cierto? Que se concrete, etcétera, etcétera, cualquier situación, momento, circunstancia, la que obviamente usted, digamos, esté asimilando o esté afrontando, o la que estemos afrontando, asimilando, es lo mismo, obviamente, que nosotros podamos articularla con qué, con la paciencia, ¿cierto? Aguarda con paciencia, dice la palabra, aguarda la paciencia hasta que recibamos la lluvia temprana y ¿cuál? Y la tardía, ¿cierto? La lluvia temprana y la tardía de tomarse, algo de manera literal, como Santiago tuvo la intención en este libro, ¿cierto? Y nos dice que la lluvia estaba averiguando, bueno, ¿qué es eso de la lluvia temprana? Entonces, al mirar, hacer un estudio muy breve, dice que la lluvia temprana es la que llega a finales de octubre o principios de noviembre. ¿Y esa lluvia qué intención tiene? La lluvia temprana tiene la intención de suavizar la tierra. ¿Para qué? Para el arado. Y las lluvias tardías son las cuales llegan a finales del mes de abril a mayo y tienen como intención o propósito hacer madurar los cultivos un poco antes de la cosecha.
Entonces debemos esperar en Dios y no perder el ánimo, mis estimados hermanos. Eso es como lo que también Santiago nos enseña, ¿sí? Ahora, en el versículo 8 nos dice la palabra: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor que se acerca. Entonces, como primer punto de esa enseñanza es que nosotros debemos ser pacientes. ¿Cómo puedo ser paciente? Accionando, activando y ejercitando ¿qué? La paciencia, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo? Primero debemos creer, ¿cierto? Que en verdad podemos ser pacientes, que tenemos paciencia, que podemos poseer esa paciencia. Y si realmente nos cuesta tener paciencia, ¿qué debemos hacer? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Salir a correr? ¿Gritar? No. Debemos que pedirle a Dios a través de qué? De la oración, del ayuno, que por favor Dios nos permita desarrollar, ¿cierto? Primero tener esa paciencia y después desarrollarla. La paciencia y el desarrollo de esa paciencia yo la asimilo como cuando alguien va al gimnasio, ¿cierto? O las veces cuando uno va al gimnasio, aunque hace harto que la verdad no, nada de gimnasio. O cuando uno monta bicicleta, ¿cierto? Cuando uno hace ejercicio, uno por lo general no ejercita los músculos, ¿cierto? De los brazos, de las piernas, del cuerpo en general. Y es lo mismo pasa con la paciencia. Si nosotros obviamente a través del ayuno, de la oración, fortalecemos obviamente eso, pues quedamos de manera, digamos, consecuente a tener pues una paciencia, ¿cierto? Si nosotros en medio de la oración le decimos: Padre, danos paciencia, ayúdanos para a través de la paciencia poder tomar esa decisión, o a través de la paciencia esperar que venga lo que he venido ciertamente pidiéndote, ¿sí? Todo eso obviamente si lo articulamos, pues obviamente lo vamos a ejercitar, lo vamos a desarrollar, y es la oración una herramienta, y al igual que el ayuno, clave en la vida de nosotros para obviamente ejercitar, ¿cierto? Para desarrollar esa paciencia que necesitamos y la cual obviamente Dios por su misericordia y amor nos la va a dar. ¿Para qué necesito paciencia? ¿Para qué usted necesita paciencia, hermano? ¿O para qué yo necesito paciencia? Para afrontar las pruebas, para aplacar las tentaciones de cada día, ¿cierto? Hay una frase que muchos de nosotros hemos escuchado, y es que dicen que muchos piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es la forma como nos comportamos mientras esperamos, ¿cierto? La paciencia es la forma como nos comportamos mientras esperamos. Eso es algo totalmente diferente, ¿verdad? Y eso es la paciencia, cómo nos comportamos, ¿cierto? Mientras esperamos. Hay una historia de un señor, de un ciudadano español que se llama Alberto, y quizás está muy relacionada con nosotros, con la vida quizá cotidiana de cada uno de nosotros. Y esta historia está relacionada, o se describe esa historia de la siguiente manera. Alberto estaba lleno de sueños e ilusiones en su juventud, así como muchos de nosotros. Creo que la juventud va por dentro, quizá no tanto en lo exterior, sino yo puedo ser joven de pensamiento, ¿cierto? Yo puedo ser forma de mi manera de hablar, de comportarme. Pero para no irnos a otros temas, simplemente haciendo como énfasis, un breve énfasis en eso de nuestra actitud, de nuestra forma de ver, de visionar las cosas, ¿cierto? La vida. Alberto obviamente en su juventud pues quizá no tenía ese panorama, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque Alberto miraba que sus sueños, sus propósitos, lo que él había emprendido, sus planes pues se veían frustrados, porque él era muy impaciente. Entonces Alberto día tras día se va dando cuenta que rápidamente él perdía el control. Él caía en desesperación porque él no tenía, digamos, esa verdadera paciencia como para poder obviamente sacar avante esos problemas, esas dificultades cuando se le venían. Y de manera, digamos, impaciente las cortaba y todo era un resultado desastroso. O sea, no tenía obviamente como esa precisa, digamos, destreza al momento de llevar bien
cualquier tipo de proceso o circunstancia que estuviera afrontando. En una ocasión, Alberto, al leer la Biblia, abrió la Biblia y se dio cuenta que lo importante que era la paciencia, porque él se dio cuenta que algunos profetas en la palabra de Dios fueron bastante pacientes, ¿no? Pero la cuestión, el problema de Alberto que él tenía es que pues él cuando miraba obviamente en los profetas que eran hombres dedicados, ¿cierto? Como entregados a Dios en oración, en ayuno, que hacían, que se dejaban golpear, ¿cierto? Que pasaban por momentos difíciles, de dificultad, algunos de estos por muertes. Realmente se desanimó un poco Alberto al mirar que esa gente oraba mucho, ¿cierto? Y que obedecían bastante a Dios, para que Dios obviamente a través de su mano poderosa también obviamente actuara en ellos y pudieran ver las cosas desde otra perspectiva, otro panorama, en búsqueda de ese propósito innato de cada una de las personas que en este caso eran usadas por Dios, ¿no? Entonces Alberto realmente se sentía muy, digamos, presionado en el sentido de que tenía que elevar obviamente una oración, digamos, más sincera, más entregada y aparte de eso entregar más su vida a Dios. Entonces Alberto se cuestionaba, miraba muchas cosas, andaba en desánimo, la verdad decía que sus oraciones no se encontraban centradas realmente en Dios, no había una convicción, no había una intimidad, no había esa confianza, no había esa transparencia, no había esa entrega absoluta a Dios. Entonces pues él sentía que lograr esa paciencia iba a ser inalcanzable. Entonces un día Alberto, pues después de un servicio, le preguntó a un pastor invitado que llegó a la congregación, le dijo, pastor, necesito un minuto de su tiempo, me gustaría que usted orara por mí. Y el pastor le preguntó, y bueno, ¿y por qué quieres que ore por ti? Me gustaría que usted orara para que yo tenga un poco más de paciencia, pastor. La verdad es que me siento que soy muy impaciente. Entonces el pastor comenzó a orar por él y comenzó obviamente a elevar una oración y decir, Señor, te pido por la vida de Alberto, para que llenes a ese joven de pruebas, de tentaciones, de calamidades, de pobreza y persecuciones. Y cuando Alberto comenzó a escuchar esto, dijo, no, espere, pastor, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo le estoy pidiendo a usted que ore por mí para que yo tenga paciencia, no para que vengan sobre mí todas esas males, todo eso que usted está nombrando. Entonces el pastor obviamente llegó y terminó y le respondió a Alberto y le dijo, Alberto, en medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución, Dios hace que crezca tu paciencia. Entonces Alberto quedó impactado y dijo, no, pues a ver, si eso era así, pues yo le hubiera dejado terminar la oración, pastor, claro, porque pues no pensé que usted iba, pues pensé que no tenía realmente, digamos, esa frase o esa relación que usted obviamente pues me está comentando y pues la verdad quedé impactado. Esa fue como digamos algo que el mismo Alberto exteriorizó y que de una u otra manera también el pastor, digamos, lo aclaró, ¿sí? Lo aclaró y realmente lo llevó a que incluso él cuando le estaba haciendo la oración era una persona pues que no aceptaba cosas malas en su vida, ¿cierto? Y que de manera cortante interrumpió al pastor refutando el por qué él le deseaba eso a su vida. Pero ahí está el punto y es donde más adelante Alberto pudo comprender que la paciencia requiere un proceso, ¿sí? Pero que ese proceso debe estar articulado con que con la vida de oración de la persona y también con la vida de ayuno de la persona. Y Alberto, al, digamos, interiorizar eso en su vida y al escudriñar un poco más en la palabra de Dios, pudo lograr obviamente mejorar su oración y mejorar el ayuno y a la vez conocer realmente que la paciencia es esencial como proceso en la vida del creyente, del cristiano, ¿cierto? Entonces en este caso de la historia,
Alberto obviamente pudo asimilar que la paciencia sí la podía obtener. Lo que a él le hacía falta era mejorar su oración, su ayuno, saber escuchar y poner en práctica tanto la palabra de Dios como obviamente las enseñanzas que a través de la palabra de Dios también nosotros podemos asimilar o comprender, ya sea cuando las leemos o cuando escuchamos obviamente una predicación, ¿cierto? Un mensaje. Entonces Alberto comprendió eso y pudo empezar a desarrollar la paciencia en su vida. Para continuar, mis hermanos, en los temas de esta enseñanza de hoy, como segundo punto, ya abordamos el primero, es que debemos ser pacientes, ¿cierto? El segundo, debemos afirmar nuestros corazones, es decir, animarnos. No es animarnos, sino animarnos. Debemos como creyentes mantener en medio de las pruebas un pensamiento como un pensamiento y una actitud similar a la del Señor Jesucristo, ¿cierto? Revestida de paciencia, de fe, de buenas obras, activa, proactiva, perseverante, que si caemos que nos levantamos, ¿cierto? Donde debemos nosotros como cristianos siempre hacer las cosas de la mejor manera como para Dios, ¿cierto? Aún en los momentos de dolor, de dificultad, en medio de los procesos fuertes, difíciles, en medio de las circunstancias más fuertes que podamos nosotros asimilar, mantener siempre una actitud positiva, a fin de que mantener un equilibrio y una adecuada armonía respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la paciencia y saber que la venida del Señor Jesucristo que se acerca, ¿cierto? Entonces también debemos aplicar y practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, de que debemos de ser esforzados y valientes. Ahora bien, como creyentes debemos propender, ¿por qué? Por agradar a Dios con cada uno de nuestros pensamientos y actos, ¿cierto? De lo que nosotros hablemos también con nuestras palabras, con nuestra boca, que podamos ser un testimonio y marcar la diferencia en medio de una sociedad impaciente, ¿cierto? Porque esta sociedad es casi express, todo lo quiere de manera inmediata. Ahora, con esto no quiere decir que nosotros obviamente seamos, digamos, negligentes, no. Al contrario, somos diligentes en las actividades que desarrollemos, ¿pero qué? Pero le agregamos ese ingrediente de ser pacientes, ¿cierto? De que accionamos, somos diligentes, pero a la vez somos pacientes. Entonces logramos impactar e impregnar el exterior de manera positiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una absoluta confianza en Dios y que a través del amor de Dios, ¿cierto? Del perdón, de su misericordia, Él nos reviste de paciencia, ¿cierto? En medio de esas dificultades, en medio de esos momentos difíciles. Y que de una u otra manera nosotros debemos ser, digamos, también un poco sagaces o un poco más astutos en el sentido de no dejarnos contaminar cuando a nuestro alrededor se sientan gentes impacientes, ¿cierto? Desesperadas. Entonces debemos mantener la calma y más bien pedirle al Espíritu de Dios, solicitarle que nos dé la sabiduría para poderle hablar a esa persona y a través del Espíritu Santo que ponga las palabras claves esenciales para que esa persona salga de ese lodo de impaciencia, ¿cierto? Esa fosa de impaciencia y pueda ver la libertad, la luz, ¿cierto? La luz y poder obviamente asimilar en su vida ahora la paciencia, que la pueda también desarrollar. En el versículo 8 vamos a mirar aquí en el capítulo 5 de Santiago que la palabra de Dios también nos dice que, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y en este versículo debemos mirar tres aspectos de manera rápida. Y es que en esencia, no os quejéis unos contra otros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que veníamos hablando antes, que el tiempo de dificultad puede provocar que seamos menos afectivos con nuestros familiares, ¿cierto? Con amigos, con compañeros, con hermanas, hermanos de la iglesia. ¿Eso por qué? Porque de una u otra manera, pues debemos, digamos, también como guardar esa prudencia, ¿cierto? En medio de las dificultades, a que de manera, digamos, directa no nos quejemos.
digamos también guardemos la forma en la cual nosotros también exteriorizamos esa problemática, porque cuando contestamos a algo que nos preguntan de manera inadecuada o mal, que hiere, nosotros obviamente estamos errando y estamos cometiendo obviamente de todas formas una actividad o un proceder pues que de todas formas no está articulado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos obviamente ser pacientes, ¿cierto? Entonces obviamente debemos guardar eso, ser prudentes, no quejarnos, no formar discordia, ¿cierto? No murmurar, no ser chismosos, etc. Santiago nos recuerda que no podemos quejarnos ni rezongar en nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. Entonces, por ejemplo, seguir cosas del mundo, ¿cierto? Nosotros a veces tenemos en nuestras mentes, uy, no, es que yo era mejor en el mundo y hoy en día con el cristianismo, no, definitivamente se me han venido todos los problemas, todas las dificultades y eso que obedecer la palabra y obedecer a Dios y eso de que debo agradarle y con mis actos y pensamientos, no, eso es una locura. Yo la verdad prefiero volver al mundo y no, allá estoy mejor. Entonces hay que tener también cuidado pues con esos pensamientos, ¿cierto? De que en medio de las dificultades y problemas no podemos volver al pasado, no podemos obviamente alejarnos tampoco de esas dificultades, sino al contrario, debemos afrontarlas no solos, sino con la ayuda de Dios. Y recordemos, hermanos, que si estamos con Dios, pues obviamente, como Santiago nos enseña, pues obviamente con Dios todo es posible, ¿cierto? Con Dios todo lo podemos. Y nos enseña también la palabra aquí en el versículo 8, nos dice que he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Y quién es ese juez? Pues el Señor Jesús, ¿cierto? Y el Señor Jesús viene como juez y no solamente para juzgar al mundo, sino para evaluar la fidelidad de nosotros los cristianos. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, habla sobre esto, ¿cierto? Y a la luz de esto, pues encontramos también que de una u otra manera, en el libro de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, no debemos de permitir que las dificultades nos hagan poco amorosos, ¿cierto? O sea, que aplaque ese amor, esa entrega, ¿cierto? O sea, que no mezclemos una cosa con la otra, es decir, que si estamos en dificultad, en problemas, que nuestro amor incluso crezca más, ¿cierto? El amor que Dios nos da, el amor hacia los hermanos, hacia nuestros familiares, hacia los compañeros de trabajo, hacia los vecinos, al que sea, ¿cierto? Pero que no se aplaque, no se opaque ese amor. Bien, como punto 3, vamos a encontrar que debemos mantener la paciencia y aumentar los lazos de fraternidad en medio de las dificultades, ¿cierto? Y vamos a ir al versículo 10 del capítulo 5 de Santiago. La palabra de Dios nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entre estos profetas encontramos a ¿quién? A Jeremías. Jeremías se destaca como alguien que soportó ¿qué? Los malos tratos, ¿cierto? Con paciencia. A él se le puso en el cepo. Eso está en Jeremías 20, versículo 2 y también en Jeremías 32, 2, donde habla que fue puesto en prisión, ¿cierto? Y que a Jeremías adicionalmente a él se le bajó un calabozo lodoso, y que él obviamente persistió con paciencia en su ministerio, ¿cierto? Nunca desistió. Obviamente sabemos que el mejor referente de paciencia que nos enseña la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. O sea, Él es el referente máximo sobre todo de los profetas o de las personas que relata la Biblia, que fueron bastante pacientes, haciendo obviamente pues la aclaración pues que Dios es, que el Señor Jesús es Dios, ¿no? Haciendo aclaración en ese aspecto. Otro protagonista es Job, del libro de Job, siendo un hombre que fue atormentado por Satanás, ¿cierto? Sabiendo pues que Dios permitió pues también que pasara esto, pero al final sabemos que Job fue bastante, obviamente demostró una fidelidad, ¿no? Y que fue muy paciente en medio de esas circunstancias, de esas dificultades. En el versículo 11
La palabra de Dios nos dice que aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago esencialmente en este libro nos dice tres cosas sobre Job, y porque es un ejemplo significativo también para el cristiano que sufre, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos sufrimientos, cuando padecemos problemas, dificultades. Hay tres aspectos esenciales en la vida de Job y podemos resumirlos de la siguiente manera. El primero, vemos que la perseverancia de quien, de Job, ¿cierto? En los pasajes de Job, capítulo 1 al 20, del 20 al, versículo 20 al 22, nos muestran la tremenda perseverancia de este hombre afligido. Se negó a maldecir a Dios, ¿cierto? A pesar de su sufrimiento, y no era cualquier sufrimiento. La palabra de Dios nos enseña que el sufrimiento de Job era bastante fuerte. Vemos también el fin del Señor, como lo dice aquí el versículo 11, lo que habla del objetivo y propósito final de Dios al permitir que el sufrimiento llegara a Job, ¿cierto? Tal vez el mayor fin del Señor fue usar a Job precisamente como lección, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Incluso como Dios también en medio de esas dificultades, de esos problemas, Dios cómo nos usa como iglesia, ¿cierto? En Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11, encontramos en efecto que entendemos que Dios tiene un propósito bueno, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Aún las cosas dolorosas se ponen en una perspectiva diferente. Un pastor decía respecto a esta palabra, que ponía un ejemplo, miremos un cuchillo, ¿cierto? El cuchillo, ¿para qué se usa? Para cortar carne, ¿cierto? Pero a veces ese cuchillo también se usa ¿para qué? Para, digamos, generar lesiones a unas personas o a una persona. Cuando hablamos de que resultó herida por un arma blanca, porque fue apuñalada, ¿cierto? Y eso lo vemos malo, claro, porque lo es, ¿cierto? Pero él decía, bueno, ahora pongamos ese mismo cuchillo o ese bisturí en otro plano, y en un plano que está relacionado con la cirugía. Ah, no, es que necesito que me estripen cierto tumor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Cortar, abrir con ese cuchillo. Entonces, ¿para qué? Para que obviamente esa persona pueda mejorar, pueda tener una mejor calidad de vida a nivel obviamente fisiológico, a nivel anatómico. Y ahí está obviamente todos los procesos que la medicina envuelve para que una persona pues pueda volver a caminar, pueda volver a respirar, pueda comer, bueno, etcétera. Eso dentro del plano, digamos, físico, médico. Entonces ese pastor pues obviamente hacía ese ejemplo en decir que un cuchillo puede ser usado y asimilado de manera negativa como puede ser usado de manera, digamos, positiva, ¿cierto? Para la realización de esa cirugía. Lo mismo sucede en el tema de los problemas, de las dificultades. Y en este caso en particular, yo mismo o nosotros mismos hacernos una introspección de cómo nosotros estamos usando la paciencia en medio de sus problemas. O somos pacientes o somos impacientes. O miramos el problema de manera positiva. Obviamente cuando nos sujetamos en las manos de Dios sabemos que detrás de todo esto hay un propósito, o al contrario, todo es un desastre, estamos alejados de Dios y que los problemas obviamente y dificultades me acaben, me destruyan. Entonces es como cambiar ese patrón, ¿cierto? Ese rol, darle vuelta a eso que obviamente a veces nos envuelve y nos invade de una problemática aún mayor. Pero si sabemos que si depositamos toda nuestra confianza en Dios, pues obviamente sabemos que estamos en las mejores manos y es en las de Dios, ¿cierto? Entonces vemos que en la palabra de Dios también en el versículo 11, la palabra en Santiago nos dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto pues obviamente en la historia de Job no se percibe de manera inmediata, pero podemos pensar que Dios de una u otra manera siempre ha estado obviamente con Dios. Y aunque digamos la vida de Job sí fue bastante dura, ¿sí? Y si meditamos en la palabra de Dios, realmente podemos decir que Dios es misericordioso y compasivo, muy misericordioso y compasivo. Y miremos estos cuatro referentes del por qué.
Dios es muy misericordioso y compasivo con Job porque solo permitió el sufrimiento por una muy buena razón, ¿verdad? Dios fue misericordioso y compasivo con Job porque restringió lo que Satanás podía hacer o lo que realmente pretendía Satanás, ¿no? Que era arrebatarle la vida, y Dios no lo permitió. Dios fue misericordioso y compasivo con Job porque lo sostuvo con su mano invisible a través de todo su sufrimiento. Dios fue misericordioso con Job porque en todo el proceso Dios permitió obviamente que, aunque Satanás obviamente lo tocara, no le arrebatara la vida, pero al final de todo esto Dios había logrado algo maravilloso en la vida de Job, ¿cierto? Y es hacer un hombre que mejor, ¿cierto? Más bendecido. Recordemos que todas estas pruebas que estamos pasando, hermanos, o que vayamos a pasar, nos va a hacer mejores hijos de Dios, nos va a hacer mejores personas, ¿cierto? Nos va a hacer mejores creyentes, nos va a hacer que se active esa fe de manera impresionante, de que nuestra paciencia se fortalezca, mejore, que nos perfeccionemos, y al final de todo, por la misericordia de Dios, podamos ver su mano obrar, ¿cierto? Lo mismo pasó en Job. Él miró al inicio que todo era oscuro, todo era terrible, era un caos. Nunca maldijo a Dios, nunca renegó contra Dios, nunca fue impaciente. Y al final el que miró, el que observó Job, la mano de Dios a su favor. Entonces es como lo mismo que nosotros obviamente podemos asimilar cuando depositamos toda nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? Cuando miramos realmente más allá del problema, más allá de la dificultad, y cuando miramos la mano de Dios, miramos su presencia, y cuando lo buscamos a través de la oración, ¿cierto? A través del ayuno, que esa oración, ese ayuno no es en vano, no es infructuoso, sino al contrario, es de relevancia, tiene un gran poder esas oraciones que elevamos, hermanos, esos ayunos que hacemos como iglesia. Entonces, el llamado de hoy, el compartir de hoy con esta palabra, mis hermanos, y como dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que seamos pacientes en medio de cualquier momento, circunstancia, que nunca dudemos que Dios está ahí a nuestro lado, que el Espíritu Santo es nuestra mejor compañía en los momentos de dificultad, que no estamos solos, que estamos con Dios, y si estamos con Dios, todo lo podemos, todo es posible, mis hermanos. Entonces vamos a cerrar este tiempo con una oración, dándole gracias a Dios por su amor, por la paciencia que ha puesto en nuestras vidas, y porque Él nos ayude en medio de sus procesos a mejorar, ¿cierto? A mejorar esa paciencia y a desarrollarla de manera correcta, de manera productiva. Todo que sea en el tiempo de Dios, todo que sea en su infinita voluntad, ¿cierto? En su infinito amor, en su infinita misericordia. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar este tiempo dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos das, por esta palabra, Señor, que tú nos entregas en esta noche o en este día. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque tú les enseñas, Señor, o nos enseñas, Padre, a que debemos confiar absolutamente en ti, a que tú nos ayudas a ser pacientes, que debemos como seres humanos desarrollar esa paciencia bajo tus preceptos, creyendo en tu palabra, buscándote a través de la oración, a través de los ayunos, y, Señor Jesús, siendo mejores personas cada día, Padre. Hoy entregamos, Señor, nuestras dificultades, nuestros problemas en ti, Padre. Ayúdanos a ser pacientes. Quizá no vemos en ese instante, Señor, eso ya de manera inmediata, pero sabemos que tú sí tienes el control, Padre, y que eso llegará en su momento oportuno, en el momento exacto, en la fecha, hora indicada, porque tú, Señor Jesús, tienes el control de todo, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia, tu amor, tu bondad. Te entregamos nuestras vidas, recíbelas, Padre. Te entregamos nuestro espíritu, recíbelo, Señor. Te entregamos nuestra alma, Señor, recíbela. La depositamos delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Les deseo un excelente fin de semana. Que Dios llene sus vidas de paciencia, de amor, de esa entrega, y que cada día podamos perseverar en la oración y en el ayuno, con los cuales obviamente podemos realmente desarrollar esa paciencia en medio de la dificultad. Bendiciones, fuerte abrazo, Dios los bendiga.